Ahora quiero conversar con ustedes sobre una temática fundamental: cómo desarrollamos nuestras clases. No solamente la educación virtual nos lleva a reflexionar formas diferentes, modos diferentes, metodologías diferentes, sino que en sí la educación hoy nos está pidiendo que enriquezcamos metodológicamente los procesos formativos. Cuando nosotros nos preguntamos qué tipo de competencias va a tener nuestro estudiante, nuestro egresado, va a ser competente en qué, entonces eso nos lleva como docentes a hacer la reflexión: bueno, ¿y cómo lo voy a hacer? Si yo lo que quiero es que él sea diestro en las finanzas, diestro en el manejo de estrategias de marketing, entonces el proceso docente que yo lidero tiene que combinar acciones, tiene que combinar metodologías que permitan que el estudiante vaya en una dinámica apropiando esas competencias. Nosotros podemos, de una manera sintética, hablar de 3 tipos de actividades en el proceso formativo que lideramos. Hablar de actividades académicas, hablar de actividades investigativas y hablar de actividades prácticas o laborales. Las actividades académicas son aquellas que tienen relación, digamos, directa con el concepto teórico, con el fundamento teórico, con la reflexión de autores, y que insinúa que nosotros debemos discutir, comprender, analizar, interpretar esos elementos teóricos, esos elementos académicos, esos elementos de paradigma doctrinal que explican algún objeto que estamos estudiando. Eso es muy normal, uno lo ve cuando se dan clases magistrales, eso funciona cuando ponemos al estudiante a leer algunos autores, a mirar algunas corrientes. Ahí generalmente hacemos actividad académica. Pero la actividad académica es insuficiente para que un estudiante, para que un egresado sea competente. Viene entonces el tema de poner en práctica el conocimiento, aplicar el conocimiento. Incluso, y este es un elemento muy relevante, si yo soy un profesor de matemáticas y yo enseño matemáticas o guío un proceso de matemáticas en la formación de un administrador de empresas, una pregunta es: bueno, ¿y cómo se aplica este conocimiento matemático en los problemas empresariales, en los problemas administrativos? Ahí vienen las actividades prácticas y las actividades laborales. Es lograr que el conocimiento teórico se aplique en función de la lógica profesional. Este es el matrimonio fundamental: un conocimiento disciplinar, conocimiento matemático, conocimiento económico, conocimiento financiero, pero que se lleva a la aplicación en el foco profesional. O sea, el gerente, el administrador, ¿qué uso práctico hace de ese conocimiento teórico? Ahí vienen las actividades laborales o prácticas que realizamos en el curso. Y la tercera tipología de actividad son las actividades investigativas. Probablemente esta es una pregunta que nos hemos hecho: ¿por qué un estudiante de pregrado debe estudiar investigación? O nos preguntamos si un profesional tiene que ser investigador, o si los investigadores son solamente ciertas personas muy brillantes que se alejan del colectivo profesional y se van de manera especializada a crear nuevo conocimiento. No, esa no es la pregunta que nosotros realmente necesitamos hacernos. El tema que nosotros tenemos aquí es que un profesional competente hoy en día, en la realidad de estas cosas que hemos aceptado como verdades de apuño, que no las discutimos, como decir que el mundo es cambiante, que la única constante es el cambio, que el cambio es veloz y permanente, que el hombre debe adaptarse al cambio, en esas realidades que hemos aceptado, las competencias investigativas son fundamentales para ser exitoso. Un administrador de empresas que sea capaz de entender un problema, de formular un problema, de delimitar un problema, de buscar un método, o sea, buscar un camino para resolver el problema, esa es una persona que seguramente va a ser competente en su ejercicio profesional. Las actividades investigativas en clase, podemos hablar de una investigación formativa y de una formación en investigación. Lo que están pretendiendo es que el estudiante desarrolle ciertas capacidades que le van a servir para ser un profesional más exitoso
exitoso, más competitivo, más eficiente, porque realmente va a ser capaz de enfrentar entornos cambiantes. La investigación no es para la élite, la investigación no es para ciertos individuos. Desarrollar capacidades investigadoras es elevar la capacidad gerencial, la capacidad administrativa de nuestros egresados. Por eso las actividades docentes, la labor docente, no solamente es la reflexión sobre el concepto, no solamente es la aplicación de ese conocimiento, sino que es la capacidad de utilizar el método de la ciencia para resolver problemas reales de las empresas. He ahí las tres actividades que se combinan permanentemente para lograr que el proceso docente educativo que nosotros lideramos lleve al estudiante a los objetivos que nos propusimos, y es que desarrolle unas capacidades determinadas que le permitan ser un funcionario eficiente, emprendedor, creativo, etcétera, en la empresa donde vaya a laborar.